El niño de 13 años, ya saben ustedes que es inimputable, lo dice la ley del menor, está bajo responsabilidad de los servicios sociales, siguiendo un tratamiento, es lo que nos ha dicho la consejera Rigau, la consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña. Lo que se está planteando ahora es, para evitar casos como este, es el pedir a los niños, a todos los niños, que lleven al colegio un informe psicológico para saber en qué situación se encuentran. Y la pregunta que surge inmediatamente ¿es legal que lleven un informe? Desde luego, para los demás quizá los padres se sientan más seguros, pero ¿hasta qué punto viola su derecho a la intimidad? Para ello hemos invitado aquí al plató de Diario de la Noche a varios expertos en este asunto para que nos den su punto de vista, porque es un asunto que es bastante complejo. La respuesta, les aseguro, no es fácil. Alejandro Touriño es director jurídico del área de nuevas tecnologías de Legalitas, es experto en el derecho a la intimidad. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Nacho García Tábora es abogado penalista del despacho de Luis Romero y Asociados. Nacho, buenas noches. Muy buenas noches. Y Sonia García Gómez es secretaria de comunicación del Sindicato de Profesores AMPE. Sonia, buenas noches. Muy buenas ¿Ustedes noches. creen que se puede y se debe pedir un informe psicológico a los alumnos y que de ese modo evitaríamos casos como la desgracia del Instituto Joan Fuster? Sonia, le doy a usted primero la palabra como profesora y después que hablen los expertos en derecho. Bueno, primero desde AMPE queremos manifestar la condolencia a la familia y a toda la comunidad educativa por el hecho que tuvo lugar el lunes. Es verdad que los principales pilares de la educación son la familia y la escuela. Y la mayor comunicación, diálogo que pueda haber entre ambos es lo que va a dar el éxito educativo en el alumno. Por tanto, creemos que toda la información que puedan tener los profesionales del centro educativo es importante, pues, para conseguir ese éxito educativo en el centro. Igual que se sabe que un niño es celíaco o puede tener algún tipo de alergia, pues ¿por qué no también saber algún informe que pueda ayudar a actuar a esos profesionales en el centro educativo? Creo que el desolador panorama que tenemos en España en materia de educación, con multitud de profesores de institutos y de colegios de baja como consecuencia del comportamiento de determinados alumnos, exige ya que se tomen medidas muy serias por parte de la Administración y por parte del Gobierno. ¿Medidas como esta? ¿Pedir un informe psicológico de los alumnos? Creo que es perfectamente compatible con nuestro ordenamiento jurídico e incluso con la Constitución, como es natural, limitar de forma razonable el derecho fundamental a la intimidad cuando se trata de proteger, primero, la propia salud de los alumnos, y en ese sentido los colegios, que es donde pasan muchísimas horas nuestros alumnos, tienen la tendrían una muy buena función para velar por la salud de los alumnos, y además eso conllevaría también garantizar la seguridad en el centro. En ese sentido se pueden proponer muchas cosas, como por ejemplo puede ser la figura de un psicólogo o de un responsable del colegio custodio de la información médica del alumno que se matricula y que no se comparta esa información con el resto de los profesorados. Bueno, pero el profesor que trabaja con ese alumno, por lo que nos ha dicho Sonia, le vendría muy bien tener la información. Evidentemente, entonces, en el caso de que... ¿por qué lo llevamos al centro si luego los educadores no pueden conocerlo? En el caso de que algún alumno manifieste algún tipo de anomalía en el curso, en la clase, evidentemente se da parte por parte del profesor al psicólogo o al responsable custodio de esa información que no se debe compartir con nadie más, y a partir de ahí, pues evidentemente ya se implementarán las medidas para hacer un seguimiento a ese menor. Alejandro, ¿usted piensa que esto es legal? A mí la medida me provoca bastantes dudas. Obviamente es la ponderación de dos derechos: por un lado la seguridad del resto de alumnos y también de los docentes a estar en un entorno seguro, pero por otro lado tenemos un derecho constitucional que es el derecho a la intimidad del sujeto, a que ciertos datos, y en este caso digamos de nivel alto, que son datos que hacen referencia a la salud, que sean protegidos y que no sean revelados salvo que exista una causa que realmente lo justifique. Entonces, desde mi punto de vista, el que nos pidan una ficha médica para poder acceder a
un colegio donde vamos a integrarnos con el resto de alumnos, a mí me parece en cierta medida desproporcionado. Esto es un debate que no nace ahora, sino que ha existido, yo creo que históricamente, lo vemos a los dos lados del Atlántico, en Estados Unidos y en Europa, donde vemos que, por ejemplo, los presos que se tratan de reinsertar en la sociedad en Estados Unidos llevan una mácula constante en relación a determinados delitos, como por ejemplo de pederastia, donde cuando uno se integra en una comunidad, todos sus vecinos lo saben. No se meta usted en el tema de la pederastia, que tenemos aquí otro debate, pero para largo. Lo que quiero decir con esto es que desde el punto de vista del derecho a la intimidad del sujeto, si uno ha cumplido su deuda con la sociedad o no representa una amenaza real, creo que no está justificado que se exponga digamos, esa intimidad de manera innecesaria. Pero ¿y si un niño es esquizofrénico? ¿No es una amenaza? Pues yo creo que la duda se planteará entonces si es adecuado que esté en un determinado lugar o en otro, pero no tanto como que tengamos que aparecer con una ficha para poder ingresar en un colegio. ¿Les convence, Sonia, Nacho, los argumentos de Alejandro? Yo creo que el conocimiento de este tipo de informes tiene que estar entre el profesorado y el equipo que va a tratar al niño. No tiene que ser expuesto a todo el centro escolar, sino a los profesionales que van a estar en contacto directo y le van a tratar. Entonces creo que va a ser beneficioso para el bienestar, la salud y el éxito educativo del alumno. ¿Y debemos hacerlo obligatorio? Bueno, porque lo más lógico sería, en circunstancias normales, que los padres llegaran y le dijeran al profesor: mire, mi hijo tiene un problema, pues reacciona de esta manera, y que el profesor le ayude, que para eso está también, ¿no? Hombre, normalmente en la escuela sí que es verdad que la mayoría de los padres sí que informan directamente al profesor de la mayoría de lo que le pasa al alumno en casa y de los problemas que puede tener. ¿Por qué? Porque en la escuela se pasa mucho tiempo, entonces tiene que haber una comunicación directa. ¿Ustedes han llegado a tener miedo? ¿Se habla de profesores que tienen miedo usted? Sí, no. Pero sí conoce casos, supongo, sí, de profesores que pasan miedo en el nosotros aula. tenemos el servicio del defensor del profesor, que lleva funcionando desde el año 2005, y por ejemplo el año pasado se recibieron unas 25.000 llamadas de estos docentes. Y muchos, por ejemplo, el tema de agresiones es de un 7%, pero sí que es verdad que hay un aumento de otros porcentajes, como puede ser la falta de respeto, como puede ser la incapacidad de dar clase por malos comportamientos, o el acoso incluso de padres como de alumnos, ¿no? Estos son los porcentajes mayores. Lo que quisiera decir es que el derecho fundamental a la intimidad, siendo importantísimo, no es un derecho fundamental absoluto, igual que el derecho a la libertad de expresión tiene sus límites, como es el insulto, evidentemente. Creo que lo que no podemos permitirnos nosotros en España es, llegado un momento, como ocurre en Estados Unidos, tener detectores de metales en las entradas de los colegios. Y en ese sentido yo creo que es perfectamente compatible con el derecho fundamental a la intimidad, siempre que haya un control estricto por parte de un responsable de los colegios y que esté en comunicación permanente para el caso de que haya algún problema con los profesores, tener la posibilidad de saber si algún alumno tiene algún problema de salud importante. Y repito, no se trata de controlar a los alumnos, se trata precisamente de garantizar su salud, de mejorarla, porque es donde más horas pasa incluso en los colegios, en los centros públicos o privados, y al mismo tiempo, en consecuencia, garantizar la seguridad. Y quiero poner un ejemplo. Es muy reciente. Si la compañía Germanwings hubiese conocido los problemas psicológicos que tenía el copiloto, evidentemente no hablaríamos ahora de la tragedia que se ha producido. Evidentemente. Pero usted lo que propone es que casi que nos hagan un análisis psicológico, igual que el análisis médico que nos hacen cuando entramos en una nueva empresa. Yo creo que un pediatra está perfectamente capacitado, y es de lo que se ha propuesto, para saber si un menor de 10, 11, 12 o 13 años
tiene algún tipo de patología que pueda generar algún tipo de problema de violencia en algún colegio, algún tipo de psicosis no diagnosticada. Y creo que eso, tanto para garantizar la seguridad de los profesores y de los propios alumnos, debería ponerse en conocimiento de algún responsable. Obviamente, no se trata de legislar a golpe de oportunismo por lo que ha ocurrido. Eso no se debe hacer jamás. Pero sí creo que se debe plantear por parte del Ministerio de Educación, en coordinación con las comunidades autónomas que tienen las competencias de educación transferidas, un debate serio, una reflexión muy importante, porque es evidente que en muchos institutos se está deteriorando el ambiente y el clima educativo como consecuencia de que muchos menores tienen un comportamiento absolutamente intolerable. Alejandro, le doy por último a usted la palabra, que ya estamos fuera de tiempo. Estoy de acuerdo con que obviamente el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto, pero cualquier injerencia en un derecho constitucional tiene que estar justificado con un beneficio mayor. Ninguno de los temas, a mi juicio, que se ha puesto encima de la mesa, o de las problemáticas que se ha puesto encima de la mesa, justifica o se va a solucionar por el hecho de que yo aparezca con una ficha médica a la puerta de la entrada de mi colegio. Pues ya han visto ustedes que hay argumentos a favor, en contra, que es un tema que tiene muchos matices. Alejandro, Sonia, Nacho, gracias por estar esta noche con nosotros.